Nuestra invitada de hoy es Romina Cutuli. Ella es doctora y licenciada en Historia, es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina y tiene por intereses de investigación los mercados de trabajo, la economía de género, políticas de cuidado, políticas sociales y laborales. Romina, es un gusto saludarte y gracias por aceptar nuestra invitación para conversar acerca de cómo la pandemia ha afectado los trabajos de cuidado y los trabajos domésticos. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Un gusto. Bueno, antes de iniciar esta conversación, yo simplemente quiero mencionar unos aspectos muy generales. La pandemia ha tenido serios impactos en las desigualdades de género en la región. También hemos visto que con la pandemia ha incrementado la necesidad de trabajos de cuidado no remunerados en las familias. En América Latina y en el Caribe son las mujeres quienes deben asumir esta carga de una forma desproporcionada, carga que tiende a ser desvalorizada e invisible. En un documento reciente de ONU Mujeres se menciona que el aumento de la demanda de cuidados en el contexto de la crisis de la COVID-19 y la respuesta a esta probablemente profundizará las desigualdades imperantes en la división del trabajo según el género, lo que supondrá una carga desproporcionada para mujeres y para niñas. Por mencionar solo un ejemplo, las mujeres dedican en promedio 4 horas por día al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en comparación con las 1,7 horas por día que le dedican los hombres, según unas cifras de Naciones Unidas. Muchas mujeres no tienen con quién dejar a sus hijos o no cuentan con apoyos institucionales por el cierre de las escuelas y de establecimientos de cuidado durante la pandemia y durante las medidas de cuarentena. Incluso la opción de teletrabajo, a la que se ha apelado en muchísimos casos, también incrementa la presión sobre el tiempo de las mujeres que deben atender simultáneamente las responsabilidades laborales y de cuidado en sus hogares. El trabajo de cuidado no se puede paralizar, es un trabajo que nunca termina y quiero precisamente comenzar con una pregunta muy amplia, Romina, para que nos aclares cuáles son esos trabajos de cuidado. Ahora sí me activó el sonido. Bueno, reitero el agradecimiento por la invitación y me parece súper valioso traer a colación esta pregunta sobre la que parece que ya tenemos todo bastante claro, pero la realidad es que la invisibilización de los trabajos de cuidado o como me parece que es incluso más completo de denominarlos los trabajos de sostenibilidad de la vida, tienen tantas aristas y tantos aspectos sutiles, variados, diversos, complejos, repetitivos y al mismo tiempo imprescindibles, que hacen que solo sea evidente su ausencia y que al mismo tiempo sea simplificado no solamente su valor, sino esos procesos de trabajo que implican. ¿Por qué? Porque al ser confinados al espacio de lo privado doméstico, para quien no los realiza, para quien recibe ese producto terminado, que es la provisión del cuidado, difícilmente se pueden cobrar dimensiones de cada uno de esos procedimientos, de esos saberes, de esa carga mental que implica la organización social del cuidado, que recae en una medida tan intensa sobre las mujeres. Por eso pienso que más allá de las cuestiones más visibles y más evidentes relacionadas con la presencia de niños pequeños en el hogar o de personas mayores o con alguna necesidad específica de cuidado, importante destacar que todas las personas necesitamos cuidados para sostener nuestras vidas y quienes están muy alejados, y estos datos que compartías vos plantean muy claramente cuáles son esas desigualdades intensas que todas las encuestas de uso del tiempo de diferentes lugares de nuestro mundo occidental al menos replican tanto en proporción de la población que realiza alguna de estas tareas
cómo en cantidad de tiempo que les dedican las mujeres aparecen sobre-representadas. Entonces, para quien no les realiza cada uno de esos pequeños actos que conforman la sostenibilidad de la vida, parecen, en primer lugar, están totalmente invisibilizados y, en segundo, también desvalorizados en su centralidad. Y me parece que tiene una enorme potencia hablar de sostenibilidad de la vida para dejar bien en claro que efectivamente la vida humana se nos juega en ello, que sin cuidados no hay supervivencia posible. Romina, quiero ahora preguntarte acerca de cuál era el panorama del trabajo del cuidado, del trabajo de sostenibilidad y del trabajo doméstico antes de la pandemia. Y si incluso quieres recurrir a ejemplos de Argentina, pues bienvenidos sean. Bueno, para el caso de Argentina, el escenario prepandemia tenía dos particularidades que son de bastante larga data, que son si nosotros pensamos en esta estructura de diamante del cuidado, que se recupera habitualmente en los estudios sobre la organización social del cuidado, donde pensamos en la participación de 4 grandes actores sociales: el Estado, el mercado, las familias y la sociedad civil, la comunidad. Teníamos una organización social del cuidado con un corte fuertemente familiarista, porque las políticas sociales y de cuidado en Argentina persisten en un corte intensamente familiarista, lo cual implica una sobrecarga de trabajo para las mujeres, implica que todas estas políticas sociales están parapetadas en el trabajo, en la provisión de trabajo gratuito de las mujeres. Y por otra parte, porque lo que podemos ver también es una intensa segmentación intragénero entre las mujeres en función de sus oportunidades socioeconómicas y de nivel educativo. Entonces tenemos otro escenario que es el de una importante participación del mercado, es decir, de la contratación de servicios de cuidado remunerado de manera privada. Por lo tanto, para determinados sectores sociales es accesible o era accesible contratar servicios ya sea institucionales o privados en la forma de trabajo remunerado de casas particulares que resolvieran estas tensiones que finalmente lo que permiten es descomprimir las desigualdades de género al interior de las familias. Esa desigualdad distributiva se descomprime delegando en el mercado. Entonces, por ejemplo, cuando las encuestas de uso del tiempo de Argentina vemos que las mujeres de más altos ingresos dedican menos tiempo al trabajo doméstico y de cuidado que las mujeres de menores ingresos, y sin embargo entre los varones esa desigualdad no es evidente. Incluso por el contrario, los varones de mayores ingresos dedican más tiempo, pero con una diferencia poco significativa. Pero la brecha entre las mujeres de los sectores de ingresos más altos y más bajos implica, por ejemplo, que las mujeres más pobres realizan el cuádruple de trabajo doméstico de cuidado que las más ricas. Y esto está muy asociado a la mercantilización. No se explica solamente por una cuestión de ingresos, porque en los varones no se da. Entonces se contratan otras mujeres de sectores de menores ingresos que vienen a descomprimir la desigualdad de distribución entre las familias, cosa que por supuesto las familias y las mujeres de menores ingresos no pueden hacer, no están en condiciones de hacer, y no hay servicios públicos de cuidado que permitan compensar estas desigualdades. Además, otra cuestión central vinculada con la cuestión del acceso a los recursos económicos tiene que ver con cómo la escasez de recursos materiales complejiza las mismas tareas de cuidado. No implica el mismo esfuerzo y por lo tanto al mismo tiempo cocinar en una cocina con todos los servicios técnicos de un hogar moderno que cocinar en una estufa con querosén. O lavar la ropa a mano, lavarla en un lavarropas, o incluso hacer las compras con un presupuesto muy limitado, donde tengo que recorrer para hacer rendir lo más posible un presupuesto acotado, que comprar sin tantas restricciones. Si bien en cualquier caso
son tareas de sostenibilidad de la vida importantes, centrales. En la medida en que los recursos económicos escasean, estas tareas se hacen más complejas. Sobre las mujeres de menores ingresos por diversos canales recae mucho más trabajo de cuidado. Entonces la distribución en términos interseccionales es muy desigual. Bueno, Romina, ¿cómo ha afectado a las niñas y a las mujeres el incremento de estos trabajos de cuidado durante la pandemia de la COVID-19? Bueno, la pandemia lo que hace, en primer lugar, es concentrar una gran cantidad de actividades que podían desplegarse en el espacio de lo público, también las confina a este sector de lo privado doméstico, en que se había establecido, y en definitiva esto en términos de historia de la humanidad es un interregno relativamente breve, porque uno lo podría asociar exclusivamente al proceso que emerge con la industrialización, esta separación tan clara y evidente entre el lugar de la producción y el lugar de la reproducción, es algo propio del capitalismo moderno. Es una novedad histórica relativamente corta que la pandemia viene a poner en cuestión de manera masiva. ¿Por qué? Digo que viene a poner en cuestión porque esta posibilidad en definitiva se basa en algunas innovaciones vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación que la preceden, pero que en contexto de pandemia se ponen al servicio de que la producción no se detenga, que la producción de la riqueza no se detenga, pero al mismo tiempo que todo ese esfuerzo vuelva al espacio de lo doméstico, privado y reproductivo, concentrando en ese espacio todo el esfuerzo y por lo tanto redoblando la apuesta de esas desigualdades que ya existían al interior de los hogares. El ejemplo muy evidente que tenemos con ello de volver al espacio de lo privado doméstico, una actividad que estaba en el espacio de lo público, es lo que tiene que ver con los niveles de educación obligatoria, donde la imposición de la continuidad de la escolarización a través de la digitalización. No me convence mucho utilizar el término virtualidad porque le quita lo que tiene de real, de efectivo, de material involucrado, tanto en términos de recursos económicos necesarios para acceder a ella y que justamente profundizan desigualdades porque han implicado en buena medida una privatización de facto, tanto por parte de los docentes que han y hemos puesto nuestros recursos privados desde los servicios de conectividad, los dispositivos de los hogares y el espacio físico donde nos desempeñamos, todos recursos de los trabajadores puestos al servicio de la continuidad de esa producción y también por parte de las familias. Entonces, el no tener acceso a esos bienes materiales y a los conocimientos necesarios para hacer uso de ellos es algo que ha profundizado las desigualdades. Y como decía, es uno de los ejemplos más patentes de una tarea que se desarrollaba en el ámbito de lo público, y con el que, para el caso argentino, se habían alcanzado niveles de cuasi universalización muy importantes y que se retrotrae rápidamente, porque las circunstancias así lo imponen, al espacio de lo doméstico privado. Esto profundiza desigualdades sociales y también desigualdades de género, porque va a ser una tarea cuya continuidad esté garantizada por las mujeres como familias que acompañan a los niños, niñas y adolescentes en la escolarización, y por las mujeres que son 3/4 partes de las y los trabajadores del sector docente. Entonces es una de las tantas formas en que sobrecarga trabajo y trae al espacio de lo doméstico privado una tarea que se desarrollaba en el ámbito de lo público. Romina, bueno, y en esta misma dirección que nos comentas, digamos, en concreto, ¿cuáles son esas tensiones entre el teletrabajo, el cuidado y los trabajos domésticos? Bueno, aquí hay una cuestión a desarmar muy importante, que es un poco poner a discutir la creencia que parece haber estado, o por lo menos hasta antes de la pandemia generalizada, de cierta facilidad
de la conciliación entre el mundo de lo privado doméstico y el mundo productivo a través del teletrabajo. Y esto tiene que ver con algo que decía al comienzo, creo que está vinculado con la fuerte desvalorización y la invisibilidad de todo lo que el cuidado implica. La creencia de que puedo estar trabajando y cuidando al mismo tiempo implica una fuerte desvalorización y un fuerte desconocimiento de lo que significa cuidar. Y una enorme desvalorización como sujeto con derechos de los niños y las niñas. Porque cuando se espera que se produzca esa compatibilidad entre dos tareas, siempre en definitiva lo que se está esperando es que se deje en segundo plano la necesidad de los niños y niñas que requieren cuidado. Y no que, por el contrario, se priorice el cuidado y se acomode el resto de la vida laboral, productiva, profesional a las necesidades del cuidado. Por lo tanto, la creencia que en parte la pandemia ha puesto en discusión, pero que también parece haberse dado como una oportunidad. De hecho, buena parte de las normativas que garantizaban algún tipo de derecho de cuidado, ese derecho de cuidado lo que se traducía era en pasar a situación de teletrabajo cuando la función lo hacía posible y cuando ese trabajador o trabajadora tuviera a cargo niños y niñas en edad escolar. Justamente esa normativa está parapetada en la creencia de que solo por estar en el mismo espacio ya estoy resolviendo el cuidado. Y eso sobre todo para las personas mayores o para los niños y niñas más pequeños, quienes pueden requerir actividades de cuidado con mucha más intensidad en cuanto a la atención que demandan. Se explica quizás solo porque quienes están tomando esas decisiones difícilmente puedan dimensionar todo lo que implica cuidar y todo lo que implica para ese sujeto ejercer el pleno derecho a ser cuidado. Todo eso que implica que a veces da la extraña sensación de que se asocia al niño o la niña con un bien mueble, que simplemente por tenerlo ahí, en ese mismo espacio, ya tengo todo resuelto. Queda mucho pendiente en materia de reconocer a los niños y las niñas como sujetos de derecho en asociación con el cuidado. Creo que son dos cuestiones que vienen de la mano, dos invisibilidades que vienen de la mano. Romina, y ya para cerrar, la última pregunta que te quiero hacer es sobre qué tipo de políticas se requieren para mejorar esta situación y también cuál es la responsabilidad de cada uno de esos actores, de esos 4 actores que tú nos mencionabas al comienzo, para también tratar de cambiarla y también cerrar esta brecha de género. Bueno, haciendo paréntesis de las particularidades del contexto de pandemia, donde todavía estamos en una situación muy particular, donde puede llegar a ser necesarias intermitentes vueltas a la digitalización de la educación y la vuelta a los hogares. Lo que tenemos también que pensar es en un contexto de pospandemia, donde vayan adquiriendo un rol más protagónico, y esto en Argentina es muy significativo, los servicios públicos de cuidado para la primera infancia. La cantidad de mujeres que aún hoy en el siglo XXI se ven obligadas a elegir entre la continuidad de sus trayectorias laborales y el cuidado de sus hijos e hijas es muy alto, y esto se explica por la escasez de servicios públicos de cuidado, que está prácticamente ausente. En Mar del Plata, que es la ciudad donde vivo, hoy salió como noticia en todos los medios locales que iba a abrir un centro de desarrollo infantil, es decir, un centro de cuidado público donde se iba a atender a niños y niñas. Sería el primero de la ciudad, por eso es una noticia, en una ciudad de unos 800.000 habitantes. Si bien tanto la Ley Provincial de Educación en la provincia de Buenos Aires como la Ley Nacional de Educación se comprometen a atender hacia la universalización del acceso de todos los niveles educativos, incluyendo el denominado nivel maternal, que es el que atendería a la primera infancia, la realidad es que los servicios gratuitos de cuidado son prácticamente inexistentes, aunque estén contemplados como parte del nivel educativo.
y todas las tensiones que se han generado en torno a la necesidad de intermitencias entre la presencialidad y la digitalización, están profundamente relacionadas con la crisis del cuidado que implica la interrupción de la presencialidad de la escuela. Y han aparecido en este sentido algunos discursos muy penalizantes y llamativamente retrógrados que juzgan a las familias y mayoritariamente a las mujeres por necesitar compartir una mínima parte, porque en definitiva la escolaridad obligatoria prevé jornadas de 4 horas, aun cuando es posible desarrollar jornadas completas, y el cuidado es una tarea de 24 horas. Sin embargo, han aparecido argumentos bastante graves teniendo en cuenta el momento en que presumimos estar y un giro muy común, bastante escuchado, es que la escuela no es una guardería, y yo asocio claramente esta penalización primero a que está muy internalizada en nuestra sociedad este corte familiarista de la política de la organización social del cuidado. Entonces, dejar al niño en la escuela o demandar como un derecho de la presencialidad educativa es algo penalizado en estos términos, y aparecen comentarios de lo más misóginos en este sentido. Y en definitiva también este esfuerzo, que en algunas investigaciones muy previas a la pandemia lo he visto trabajando con docentes, este esfuerzo por separar la educación del cuidado en buena parte es hijo de la desvalorización social del cuidado. Entonces el esfuerzo por jerarquizar la educación como si algo diferente del cuidado se tratara, en buena parte tiene que ver con que la educación es una tarea profesional y el cuidado una tarea doméstica que se delega en el ámbito de lo privado. Entonces, en la medida en que pongamos en valor el cuidado, este divorcio debería ir disminuyendo. Y una política fundamental, crucial, prioritaria es tratar de garantizar el acceso universal a los servicios públicos del cuidado para que los únicos responsables del cuidado no sean las familias y por lo tanto las mujeres, y para que no sea la única alternativa posible el mercado para que sean factibles formas de organizar la vida doméstica y la vida de cuidado de manera que no sobrecargue a las mujeres de las familias. Si solo mediante mis recursos económicos tengo esa opción, aparte en una sociedad donde el proceso de pauperización es intenso y la feminización de la pobreza aún más difícilmente se puedan proyectar mejores oportunidades laborales para las mujeres, porque hoy transitan entre la opción de o abandonar el mercado de trabajo o abandonar el cuidado de sus hijos e hijas, porque es lo que la sociedad les y nos impone. Romina, pues muchas gracias por esta conversación, gracias por estas reflexiones que nos permiten dimensionar pues, la importancia de, digamos, de seguir analizando y hablando sobre estos temas y la necesidad de que existan políticas públicas que estén encaminadas también como a mejorar estas condiciones de tantas mujeres, de millones de mujeres en el mundo hoy en día. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias.